Bien, mis amados hermanos, ha llegado la hora con el programa En Vivo con Willy Vives. Presenta al hermano Rafael Rijos, pastor y siervo de Jesucristo. Les damos la bienvenida a nuestro canal todos los jueves y en cada oportunidad que el Señor Jesucristo así lo quiera. Estaremos compartiendo la poderosa palabra de Dios, entrevistas, testimonios y segmentos bíblicos, entre otros. Recordemos Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Síguenos aquí en YouTube y tendrás crecimiento espiritual. Dios le bendiga. Porque me vuelve a levantar. Muy buenos días, Dios le bendiga a ti y a tu familia. Y estamos en otro segmento bíblico y estamos en vivo con Willy Vives. Y en este día le damos gracias a Dios por otra oportunidad que Dios nos ha dado de llevar otra clase bíblica, que es bien interesante hoy con el hermano pastor Rafael Ríos. Dios le bendiga, Rafi. Dios te bendiga, Willy, y Dios bendiga a todos los hermanos que están y se conectarán con nosotros cuando esto salga, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque ha estado lloviendo, está nublado, Sí. el rubio está escondido, pero hemos tenido meses de sequía, ¿verdad? Y en muchos lugares de los Estados Unidos han sufrido fuego Sí. y muchos daños por la sequía, ¿verdad? Ujú. Y gracias a Dios que aquí está lloviendo hoy, ¿verdad? Y que está nublado, así que hagas una buena sopa, Sí. un buen café y se queda dentro arropado si es que no tiene que trabajar. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y nuevamente estamos con ustedes. Estamos llevando un proyecto ya hace 3 meses y eso a veces nos imposibilita un poco de estar por aquí todo el tiempo porque estamos bien ocupados. El pecado está en alguien que no tenga nada que hacer y no haga su trabajo tampoco. El problema es que las 24 horas del día parece que no dan para tantas cosas que uno hace. A nosotros nos gusta aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo es oro y vamos a dar cuenta de él. Hoy vamos a estar buscando en Primera de Reyes 2 y vamos a leer desde el 1 al 5. En estos días el Señor me dio una palabra, me dejó atónito, boquiabierto y bien pensativo. Porque Dios es así, cuando uno está leyendo la Biblia, aparecen unos temas ahí que ni en Hollywood. Bueno, en Hollywood busca muchas cosas de la Biblia, ¿verdad? Para poner sus temas y cosas, porque el único original es el Señor. De él brota, de él sale todo lo bueno, del Padre de las luces, como dice la Biblia. Así que vamos a estar leyendo en Primera de Reyes 2:1. Búsquelo ahí en su casa. Vamos a leerle un tema bien interesante y que tiene muchas fases que yo digo, Señor, ¿qué hago con esto? Pero ahí vamos, ¿verdad? Y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Cuando llegaron los días en que David había de morir, le ordenó a Salomón, su hijo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la promesa que me hizo diciendo: si tus hijos guardan mi camino andando delante de mí con verdad de todo corazón, de toda su alma, jamás te faltará un descendiente en el trono de Israel. Y aquí es donde está el cambio de esta palabra, ¿verdad? Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, cómo los mató, vengando en tiempo de paz la sangre derramada en la guerra, y manchando con sangre de guerra el cinturón que ceñía su cintura y los zapatos que calzaban sus pies. Padre, te damos gracias
por esta palabra que tú nos has dado. Pedimos que tú abras el entendimiento, la mente, el corazón, la voluntad, la actitud, para que podamos asimilar esta palabra y que tú la traigas de la manera que tú quieres que ella suene y que ella rode, Dios mío, y que esa palabra no volverá atrás vacía. Te pedimos que tú nos des el entendimiento, el conocimiento, la capacidad para desarrollarla, aunque sea una partícula de ella, Señor, y que los que están en sintonía, los que nos van a oír, que puedan entender plenamente la intención de lo que ha sido escrito, porque tu palabra nunca es vieja, sino que es nueva y hará todo aquello para lo que fue dicha y hecha. Y estas cosas las declaramos y las pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y le puse como tema, vengando en tiempo de paz la sangre derramada en la guerra. Cuando yo leí esto dije, uy, ¿qué es esto? Y yo he leído muchas veces este libro de los Reyes, y para uno poder entender, ¿verdad?, en lo que David está diciendo después que le dice al hijo que camine en los decretos, el estatuto, los mandamientos de Dios para que todo le vaya bien, seguida le habla de Joab, hijo de Salvia, que este era un hombre malo, perverso. Y ya mismo vamos a meternos más en eso, lo que hay en esto, lo que encierra este hombre, ¿verdad? Y dice aquí cómo mató a estos dos hombres, vengando en tiempo de paz la sangre derramada en la guerra y manchando con sangre de guerra el cinturón, es decir, la palabra salpicando. Y para entrar en esta palabra de salpicar, voy a ir a una prédica, un estudio que el Señor me dio en el 2017, que era continuación de otra palabra, porque toda esta palabra de que uno habla de la Biblia no viene de un día, no es que tú abres un pote como tú hables de la mayonesa o algo y te sirve y ya lo tienes todo, no. Es como dice Isaías, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Porque si uno comprendiera de un cantazo la palabra y la voluntad de Dios, le da un yello a uno. Hay que llevarlo al hospital, ¿verdad? Porque haría muchos cambios, ¿verdad? Entonces el Señor nos da conforme a la manera que nosotros podemos entender y poner eso en capacidad para funcionar. Entonces, aquí entramos para analizar un poco esta palabra salpicó en Segunda de Reyes 9:32. Willy, léelo tú. Ponte la cámara para allá y léelo. ¿Cuál es? ¿Está Aquí, sí, está ahí en el. ¿Cuál vale? Aquí, donde dice Segunda de Reyes 9:32, que es el segundo párrafo. Ponte la cámara para que te vean. El hermano Willy está de negro hoy, como el zorro. Okay. Segunda Reyes 9:32. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él, a él 2 o 3 eunucos. ¿Sigo? Mira, sí. Y sigue el 33. Y él les dijo: echarla abajo. echarla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó. Oye, pero salpicó, sé que... ¿Dónde salpicó? Wow, salpicó en la pared y en el caballo. Los caballos. En los caballos, porque había unos cuantos caballos ahí estacionados, ¿verdad? Que lo habían puesto. Y él la atropelló. Wow. Es decir, que con los carros que él tenía, él la atropelló. Wow. Vamos. Sí, sigue. Y alzando su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién es conmigo? Ese es el mismo. Ese es el mismo. El mismo 32 abajo. Ok. Sí. Okay. Entonces, usamos esta palabra porque esta es una palabra clásica. Wow.
Sí. ¿verdad? Y el que no ha, por ejemplo, yo escribí esto hace muchos años y he hablado de esto en segmentos anteriores, porque esta sesión con Jezabel es algo serio. Eso no terminó ahí, ¿verdad? Y la otra vez yo hablé de ese suceso, toqué un punto. Yo no pienso en volver en estas cosas, pero el Señor me lleva ahí, ¿verdad? Entonces dice ahí que alzando, porque Jehú es el que le da la orden a los eunucos de que tomen a Jezabel, que está allá arriba, y que la tiren, que la manden express mail para abajo, ¿verdad? Y él alzando su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos, ¿verdad? Entonces, él le dice, échala abajo, y ellos le echaron, obedecieron. Y parte de su sangre salpicó en la pared. Entonces, es decir, que cuando hablan de algo que salpicó, eso es algo airborne. Y esto crea una epidemia espiritual. Wow. Es lo que se respira. Es como cuando uno Como habla empezó- del catarro. Sí, como que, empezó el COVID, así. Ajá, que Oye, uno tiene, le llaman, siempre se me es olvida un esa outbreak. palabra. Sí, cuando algo se propaga, ¿verdad? Antes de epidemia, está en el aire. Airborne. Sí, entonces de ahí es que viene esa palabra de catarro, de que cuando una persona tiene la influencia, porque eso en sí es una influencia. Wow. Se va airborne, se va cuando se habla en la saliva y en todo lo que es líquido y que está volando. Sería como una plaga, ¿no? También. Porque... Sí, pero las plagas empiezan así. Entonces dice que la tiró por la ventana y parte, fíjate que dice, y parte de su sangre salpicó en la pared. Wow. Entonces el diccionario da 4 sinónimos de la palabra salpicar, que esto no es poca cosa. Una es bautizar, ser sumergido, cubierto, sepultado. Otra palabra que da el diccionario es cristianar. Es aceptar algo, recibir algo de una forma. ¿Se ve? Si Dios no nos da el contenido de lo que está escrito, estamos perdidos. Porque entendemos por encima. ¿Sabe? La muerte de Jezabel, tirarla de ahí arriba, no era cualquier cosa, porque esta mujer era una influencia. Esta mujer, su espíritu todavía está, porque Apocalipsis habla de ello. Wow. ¿Entiendes? Y ya Elías había profetizado acerca de ella, de cómo ella iba a morir, ¿verdad? Entonces, volviendo a los sinónimos, hablamos bautizar, cristianar. La otra es llamar, que la llamada es la acción y el efecto de invocar, de citar, nombrar a alguien o algo. Y la otra palabra es denominar, que nuevamente es nombrar, designar, calificar, apellidar, apodar, bautizar, mencionar. Toda esta palabra tan pequeña, algo te salpicó. Tú estás a veces afuera y hay lodo y tú estás bien vestido y hay otro que está caminando sin cuidado y muy fácil que algo te salpique a ti. Y tú dices, no me quiero meter por ahí, no me quiero ensuciar. Nosotros que hemos vegado con boila mucho tiempo, el tizne se propaga como nada. Sí, la grasa, ¿verdad? Se propaga y uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, este salpicar trae una influencia espiritual en los aires y la atmósfera. Fíjense como dice ahí el verso 33, echarla abajo. Esa fue la orden de Jehú. Y ellos la echaron y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos. ¿Entiendes? Parte de su sangre cayó en los caballos, es decir, tocó e influyó en la distribución del tipo de guerra espiritual que se iba a hacer en el mundo, en el futuro. Wow. Ahí es que viene la influencia, ¿sabes? Una cae en la pared porque habla de lo que está establecido, de algo sólido, de algo inconmovible, pero los caballos no. Y de verdad, dice aquí, ¿verdad? Que
que también el salpicar de los caballos representa la logística, la organización y la distribución por el mundo de ese espíritu, Wow. del ADN. Y es como, es como una llave al salpicar la sangre de ella en la pared y en los caballos, ya abrió la llave mundana. O sea, Sí, como sí, de algo es una, espiritual, mundana. no es una llave, pero es una influencia. Okay. Es una influencia que se pega. Ujú. Porque ahora mismo las pandemias y las cosas más fuertes están en un sentido airborne, que están en el Ujú. aire, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces hay otras que se propagan con líquido, con flujo, con contacto, pero las más peligrosas son las que se propagan en el aire. Y ya uno de los salmos habló que no tendrá temor del terror nocturno, ¿verdad? Ni mortandad que en medio del día destruya. Porque es eso, algo que se está propagando como el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Entonces, los caballos representan, cuando usted busca la logística de algo, si usted tiene un producto y no tiene logística, no funciona, porque si no lo pueden buscar, no lo vende. Right. Entonces, esta sangre de ella, el enemigo permitió que cayera en los caballos para que fuera propagada por el mundo, ¿verdad? Especialmente en aquello que ese salpicar de sangre que tocó los caballos pasaron por algún sitio también que tenía árboles, que tenía hojas y los rozaron. Y todo lugar que esos caballos tocaron también influyeron, porque todo esto es una forma, ¿cómo diría yo? Es un tipo, un prototipo, es un ejemplo de cómo las cosas se mueven. Y el título de esto, vengando en tiempo de paz la sangre derramada en la guerra. Esto tiene una connotación tremenda, ¿verdad? Yo espero que ustedes lo puedan entender, hermano. Ustedes son inteligentes, ustedes tienen la mente de Cristo, ustedes tienen que entender la palabra de Dios. Este salpicón creó una influencia en la pared y en los aires, es decir, en todo lo que está firme y lo que es movible y transitorio. Y fíjense que dice que parte de su sangre, su semilla, su ADN cayó en la pared. Y esto me trae recuerdo, Willy, cuando nuestro Señor Jesucristo habló, creo que en Mateo 13, cuando habla de la palabra del sembrador, que dice que el sembrador salió a sembrar y dice, y parte de la semilla cayó en pedregales. Los pedregales tienen una similitud con las paredes, porque las paredes de antes eran en piedra. El cemento no lo inventaron hasta los últimos siglos, ¿verdad? Hasta este último siglo XIX no habían hecho el cemento. Ellos pegaban con brea, pegaban con lo que no se conocía como petróleo, el betún, ¿verdad? Y calafeteaban las cosas, le metían calor, lo derretían y hacía una infusión y pegaba. Pero el cemento no existía. Porque usted ve a esa gente que están surviving afuera y que hacen una casa afuera, el cemento que ellos usan es barro con agua, ¿verdad? Y algunos le echan paja porque esa es la compostura natural del ladrillo. Sí, que se mantiene fija. Sí, el ladrillo es la varilla, el pasto es la varilla del cemento. Entonces allá en Egipto se usaba cuando el río del Nilo se desbordaba, tiraba un tipo de fango, de barro, en una arcilla, y ellos la sacaban de ahí y la molían con los pies, compacto. Wow. Yo tengo un mensaje de eso hace tiempo, que cuando Faraón oprimía al pueblo y el pueblo quería reunirse para adorar a Dios, le dijo, no, ahora le voy a poner el trabajo diferente, ahora ustedes van a buscar la paja, ¿verdad? Y es jocoso, ¿verdad? Que la palabra paja en hebrea es kach, el cachirulo. Sí, muchos han dejado el tiempo del culto de Dios para buscar la paja, el cachirulo. Y
Eso es otro mensaje, Willy. Pero es tremendo cuando el Señor te lleva a partículas. Y a través de una partícula, acuérdate que una partícula puede ser un pigmento. Y de los pigmentos salen los colores. De los colores sale la gama para tú poder formar y crear una escena, un escenario. Cuando yo estuve un tiempo reparando los bajos y los chelos, los violines, tuve que estudiar eso, porque los colores vienen primeramente de los pigmentos de los árboles, de la tierra. Hay unas tierras que tienen unos colores dominantes, y unas eran solubles en agua y otras eran solubles en alcohol desnaturalizado, el alcohol natural, que es bien fuerte, ¿verdad? Y de ahí usted hacía los colores y los plasmaba en la madera y con un paño lo iba distribuyendo. Eso toma tiempo. De ahí sale el French polish, ¿verdad? Que uno coge una madera y la va frotando con el shellac hasta que la deja de brillo de espejo. Esos violines caros que usted ve que tienen una pintura tremenda, eso es French polish. Y eso está hecho con alcoholes y el shellac, que antes se mencionaba mucho cuando vivíamos en Nueva York. Decía echarle shellac a eso. Pero el shellac es una resina de un árbol que viene con colores y usted la diluye con alcohol desnaturalizado y eso es un sellador. Yo tengo de eso allá en el taller. Es muy interesante eso porque todo lo que hizo, lo hizo el Señor. No fue la Dupont, fue el Señor que lo hizo. Y otro lo descubrió, ¿verdad? Y alabado sea su nombre, porque el Señor es así. Yo espero que ustedes estén entendiendo, hermano. Esto es una ensalada mixta, porque el Señor le da a uno palabra, conocimiento, para uno poder hablar. No me diga que esto es profundo. Usted puede entenderlo. Usted puede entenderlo. Que hay muchas cosas que salpican en nuestra vida. Usted se asoma en una pelea y hay un bochinche y el bochinche salpica y le da un golpe a usted. Y cuando usted viene a verlo, usted está metido en el problema. Sin haber estado ahí, está de mirón. Está de mirón, pero le salpicó y le dio. Oh, tú estabas allí, tú eres testigo, y te hacen testigo y te metes en problemas. Bueno, esto es tremendo. Cuando el Señor dijo que parte de esa semilla cayó en la piedra, en los pedregales, ¿verdad? Y nació, pero no así, porque el mal tiene una fuerza adherible, tiene una fuerza de pegarse a todo y se desarrolla, el mal se desarrolla en todo. Entonces, normalmente una semilla no puede crecer en los pedregales, pero el mal sí, cuando salpica, y ella puede seguir llevando el mal. Yo quiero que regresemos al comienzo, cuando David habla de Joab. Y aquí nos vamos a meter un poquito más hondo, hermano. No se apure que no hay pirañas ahí. Mire, cuando David le dice a Salomón que se cuide de Joab, hijo de Salvia, un personaje bíblico que aparece en el libro de Reyes y en el segundo libro de Samuel. Es el segundo de los 3 hijos de Zeruya, la media hermana de David. Oiga esto. Y posiblemente hija de la madre de David de un matrimonio anterior con Naas, ¿verdad? Eso está en 2 de Samuel 17:25. Pero mire esto, Joab era el sobrino y hombre de confianza del rey David. Esto es tremendo. Y su nombre significa Yahweh es el Padre. Y entonces Joab, en la Biblia, el capitán de David, desde la batalla contra Isbal, hijo de Saúl, él mató al hijo rebelde de David, Absalón, en la revuelta con su padre, pese a que David le dio órdenes de respetar su vida, de no matarlo, porque este era un insubordinado. Este era un hombre que estaba lucido, que era malo y hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? También aquí dice que asesinó a Abner, capitán de Saúl, y a Amasa, capitán de David. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel 3:27. Cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte
a un lado de la puerta como para hablar con él en secreto. Allí, en venganza por la muerte de su hermano Asael, lo hirió a la altura de la quinta costilla y lo mató. Mire, de esto es que sale la palabra sicario. Los sicarios en los tiempos romanos, ¿verdad? En los tiempos se ponían todos una capa del mismo color. Y eso es tipo de la vida en Israel. En Jerusalén todas las casas están pintadas del mismo color. Que si le van a hacer un atentado, tírale aquella, la roja, tírale la azul. No, todas son del mismo color. Y cuando usted lo ve en televisión, todas son del mismo color. Es un pueblo. Entonces, estas personas, ¿verdad? Se ponían una capa y era del mismo color, pero aquí tenían un collar y ahí tenían una daga que estaba al revés, era curviada. Y ellos se la ponían en el cuello aquí y la tapaban. Entonces, cuando se iban a saludar abrazándose, ahí mismo sacaban la daga, se la ponían en la quinta costilla, en el corazón. Wow. Y finito. 2 morigatos, se acabó el gato, ¿verdad? Y mataban a la gente. Y eso fue lo que Joab hizo. Actuó como un sicario y mató a ese hombre, porque en tiempo de guerra, este hombre, que era un hombre justo, ¿verdad? Abner le dio muerte a su hermano. Y como estos hijos, los hermanos de Joab, eran traicioneros, eran violentos, eran sanguinarios, eran troublemakers. Esos tipos eran tremendos, que David dijo, estos son más fuertes que yo, dijo David un día, porque eran fuertes, ¿verdad? Entonces, esta palabra tiene un gran alcance si es que el Espíritu de Dios nos da luz y revelación para poder aplicarla. Como cuando nosotros estamos asumiendo, Willy, que todo está bien, sabiendo que tuvimos un altercado con alguien en el pasado, una guerra momentánea, una situación que pensamos que ya se resolvió porque se pidió perdón y se arregló y ya no se habla del asunto, pero al final, como dijo el salmista David, aparece una venganza de guerra o conflictos pasados y explotan en tiempos de paz. Aquí donde está el problema. Que si una persona, si nosotros no nos sanamos de los problemas pasados, nosotros venimos cargando con eso y actuamos en venganza. Entonces, esa venganza, eso fue lo que hizo este hombre, que mató a un hombre en su casa tranquilo, que no estaba, porque no es lo mismo. Hay mucha gente que ha muerto porque otro viene a visitarlo, sorprenderlo, armado, y los matan. Porque si tú sabes que alguien es enemigo y se te pega a ti, tú siempre estás pendiente, espérate, que no se le vaya a salir un golpe o algo por ahí y me dé. ¿Entiendes? Es como decía un pastor, amigo mío, Robertito Meléndez, cuando yo vivía en Nueva York, que una vez un loco se apareció en la calle y le dijo, ore por mí. Y que él se puso a orar y cerró los ojos. Y dice, yo cerré los ojos y oré por este loco. A pique que me diera un golpe en la cabeza y me matara. Y desde ese día yo oro con los ojos abiertos en la calle. Porque tú tienes que hacerlo. ¿Cómo tú te enfrentas a un enemigo con los ojos cerrados? ¿Sabes? Tú estás ministrando, tienes que tener los ojos bien abiertos. ¿Sabes? Esto es algo común. ¿Tú te acuerdas cuando yo vivía en el Bronx? En la casa allí en la iglesia llamada Robertito y Maná. Martita Meléndez, ¿verdad? Martita Meléndez. Sí, y él me decía, eso nunca se me olvidó. Yo orando por este hombre entregado ahí en el espíritu, orando por él con los ojos cerrados. Yo dije, wow, y a pique que este loco me dé un golpe a mí. ¿Entiendes? Uno tiene que tener mucha cautela, mucha precaución, ¿verdad? En lo que uno hace. Porque el conocimiento te lleva a eso. Este hombre no se percató que este venía con una racha del pasado. Que este venía, él quería vengar la muerte de su hermano de lo que pasó en la guerra, pero era tiempo de paz. Y así, muchas personas que no han recibido todavía sanidad, vienen a hacer guerra en tiempo de paz. Y entonces hieren y matan a otros. Y eso fue lo que a mí me impresionó mucho,
de este verso, Willy, porque David lo está diciendo en su momento final de la muerte. Le está diciendo, acuérdate de Joab, que hizo mucho daño, los hijos de Salvia, cómo mató, ¿verdad? Cómo él mató a estas personas y no tuvo misericordia de ellos. Porque él vino, ¿verdad?, a traer un problema del pasado. Él vino a vengar en tiempo de paz la sangre derramada en la guerra. Y también dice ahí que también esa sangre salpicó en la correa de su cinturón y en sus zapatos. ¿Sabes? Que esa muerte no se quedó ahí. Que eso también lo afectó a él y afectó a sus generaciones. Porque en tiempo de paz hubo derramamiento de sangre. Y uno tiene que estar pendiente a todas esas cosas, ¿verdad? Si tú no estás pendiente con el enemigo, cómo el enemigo funciona, te puede dar muerte. Porque uno no sabe lo que está pasando, ¿sabes? Y yo quiero terminar, Willy, leyendo dos textos, ¿verdad?, que habla la Biblia en Salmo 74:20. Y dice, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Y luego el apóstol Pablo en Romanos 12, verso 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y hay muchas cosas en nuestra vida que muchas veces están sin resolver y son las más peligrosas, porque cuando tú pensabas que había paz y que todo estaba bien, te sacaron un lío de antes, algo que tú dijiste, algo que tú hiciste, algo que yo dije, algo que porque si una persona hoy en día los carros están llenos de sensores, porque quien los puso fue un humano inteligente, un ingeniero humano, ¿verdad? Muy inteligente, que dice, tiene que haber un crash sensor. Si hay un choque, lo tienen los bumpers y activa la bolsa de aire, ¿verdad? La de los lados. Y eso eso trabaja bien ligero. Tú sabes cómo funciona eso. Entonces, que hay un sensor, que hay una goma que no tiene suficiente aire, que hay un sensor que está caliente el motor, hay un sensor que no tiene suficiente aceite, que le falta windshield wiper, ¿verdad? El líquido, que tiene el tapón de la gasolina abierto y falla. Entonces el carro te dice, mira, tiene este problema, hay una puerta que está abierta, hay alguien que está contigo que no está amarrado. Todo eso lo tenemos nosotros de factoría. Dios nos creó con esos sensores, pero muchos de esos sensores no le funcionan a la gente, porque así como Jacob, ¿verdad?, cuando ya estaba ciego, que vinieron, el padre de Jacob, cuando se presentó como si fuera Esaú, pues ya sus sentidos no estaban ejercitados porque estaba ciego. Imagínense, los sentidos de las manos también estaban malos, porque si le llevan un muchacho que tiene unas pieles de cabra encima, pelú, y no se da cuenta, wow, el skin tuyo está como un animal. Dice, bueno, la piel es de Saúl, la voz es de Jacob. Y lo bendijo, tú sabes. Entonces, hay muchos problemas que hoy en día la iglesia y en los lugares que vamos enfrentan, porque nunca algo se resolvió. Este hombre tenía ese problema y nunca quiso resolver el problema. Nunca le dijo al otro, yo tengo este problema contigo, yo tengo que... No, fue calladito. Y David no sabía nada de esto, porque David enlutó a ese hombre cuando murió, porque era inocente. A pesar, hermano, que el que hizo todas estas guerras, todos estos tumultos, que le mató a su propio hijo, era sobrino del mismo David. Que a veces los problemas están en la misma casa, con la misma familia de uno. Yo no tengo esos problemas. Y yo digo, eso es en Boston, en Brooklyn. No, en todos sitios lo hay.
En la misma casa se te levanta un heroclidón, se te levanta un problema con tu esposa, con tu esposo, se levanta. Y uno tiene que estar siempre arreglando las cosas y chequeando, verificando que las cosas estén bien para que en tiempo de paz tú no sufras, ¿verdad? Una pérdida, porque hay un rencor, hay un odio de algo que en el tiempo de guerra no se arregló y ahora termina en una pérdida. Bueno, hermano, hasta aquí lo vamos a dejar. Yo espero que esto no haya sido muy abstracto para ustedes. El más sorprendido soy yo porque estos temas me los trae el Señor. Hace tiempo, Willy, que yo estoy tratando de seguir con Apocalipsis 12, Sí. pero hay otros problemas en el camino. Entonces, mucha gente quiere adelantar y avanzar en las cosas de Dios, pero tiene un reguero de problemas y bochinches y situaciones con los demás, que tú tienes que arreglar eso. Tienes que arreglarlo, que no. A mí me gusta mucho cuando a Rodney King le dieron la paliza aquella que él fue a hablar. Sí. Él dijo, can we all get along? Sí. Le dijo, porque los policías le dieron una pela terrible. Sí. Lo hicieron millonario. Sí, Lo hicieron famoso. Pues dice, can we all get along? Y la iglesia está pasando en ese momento también. Que tenemos que aprender a llevarnos unos a otros y a comprenderle a otros, que quizás una persona puede estar brava contigo, puede no reaccionar bien contigo, pero se debe a algo que está sin resolver en la vida de esa otra persona, que tú necesitas comprensión para entender esa persona está pasando por una situación adversa. Y entonces tú teniendo misericordia y paciencia y el Espíritu de Dios te da cuenta y oras por él o por ella y las cosas se arreglan. Y hay testimonio. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Si nos quiere dar un like, si nos quiere dejar un comentario, y si no lo quiere dar, como quiera, está bien, porque estamos aquí, ¿verdad? Amén. Para edificar, para ayudar y para llenar nuestra cuota, ¿verdad? Trabajando en el reino de los cielos. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Gracias, hermano Rafi, esto estaba bien tremendo, ¿sabes? Que siga Dios bendiciéndonos nosotros, ¿verdad? Y es el Dios que nos hable a través de nuestros labios, que sea de toda bien gran, de edificación, porque palabras de esta, palabra viva, palabra de Dios que puede llegar a muchos necesitados, ¿sabes? Que Dios los bendiga y hasta luego. Chao. Esperando que se hayan gozado con nuestra programación. Nos despedimos de ustedes. Será hasta la próxima presentación, si así Dios lo permite. Sea parte de este espacio y escríbanos y déjenos sus preguntas. Si este programa ha sido de grande bendición y edificación, por favor déjanos un like para seguir compartiendo de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.